Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de webinar Instituto de la Construcción 2024, donde comenzaremos revisando avances claves en economía circular para una construcción sostenible y resiliente. Acompáñenos a recorrer 5 encuentros con expertos que inspiran a transformar nuestra industria. En nuestro primer capítulo viajaremos a Alemania con Sebastián, arquitecto chileno e investigador en construcción industrializada en madera. Sebastián mostró cómo la madera puede ser motor de la economía circular, extendiendo la vida útil de los edificios y almacenando carbono a lo largo de su ciclo de vida. Nos invitó a centrarnos en prolongar al máximo la vida útil de un edificio por sobre cualquier estrategia. Destacó conceptos como diseñar por capas para facilitar renovaciones y desmontaje, enfoque de ciclo de vida dinámico sumando regeneración forestal, proyectos modulares con envolventes prefabricadas que evitan demoliciones innecesarias, una mirada crítica para Chile, diseñar para no demoler aprovechando nuestro potencial forestal. Hola, Sebastián. Hola Paola. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, qué lindo el espacio donde estás. Estás ahí, ¿no? Claro, esta es mi casa, mi apartamento en Augsburgo, Qué entrete, con las ventanas. qué agudo los ángulos. Claro, es el techo de una casa, de un pequeño edificio de como 1600. Em, yo creo que es un poco exagerado esto que Oh, sea de 1600, pero hay una casa aquí de 1600 por lo menos, y esto ha ido cambiando un poco. oye, y esos edificios se van reacondicionando, ¿no es cierto? Claro, es como el chiste del cuchillo del bisabuelo, no sé si lo conoce, que es como que a veces le cambio el mango y a veces la hoja, como que no sé Sí. qué es de cuándo, pero digamos que hay una casa de hace mucho tiempo que es más o menos como esta, pero claro, las vigas tienen por lo menos 100 años, qué sé yo, y ahí para abajo, bueno, Maravilloso. no se sabe. ¿Sí? Impresionante. Y me imagino que aislado, ¿no? ¿O cómo lo hace? Razonablemente, pero hace un calor terrible Oye. en este momento, sí. Ah, bueno, aquí están en verano también. Claro, pleno verano, además que el calor es húmedo, es como bien desagradable, ya que arriba se junta y todo, pero bueno, no me quejo del verano en todo caso, el invierno es terrible, el verano, bueno, un poco de calor nomás. Sí, es la parte más amorosa. Claro, claro. Oye, Sebastián, no sé si quieres probar rápido, si hubiera cualquier problema, como para poder tener Podríamos probar o sea, el la compartir pantalla. presentación, la portada. Sí. Oye, me sorprendió un poco que fuera pública, yo no sabía que era pública, así que Es bueno. que lo que pasa es que al principio de semestre hacemos una bonita charla como la tuya y es pública, la hacemos más pública. Porque lo Sí. que queremos es ir penetrando, que más gente se vaya sumando y compartir experiencias como la tuya son sin duda súper valiosas. Genial, de todas maneras, me sorprendió un poco, me puse un poco Sí. nervioso, me puse a limpiar la presentación, porque claro, si un poco pública, y como, no sé, igual habían cosas un poco más No, personales, pues oye, nunca pero tan personales, Sebastián, pero mm, el ambiente es como la conversa que te decía yo después de la exposición, de poder, como que ojalá que lo que debatamos, esto que tú decías, de, oye, ojo con preocuparse mucho de la cosa que pasa al final, qué pasa entre medio, no sé, todos esos son temas súper importantes a levantar, hay gente del Ministerio de Obras Públicas que está trabajando en el comité y todo, el foco es como, oye, venir desde la experiencia a poner ciertos acentos donde es importante que se centre la vista y aprender de eso, o sea, como tratar de ir haciendo atajos, ¿no es cierto? Desde en base a la experiencia de otros coterráneos que están ahí en situaciones mucho más desarrolladas que las locales. genial. No, entendido, me encanta la idea. Entonces, borré un par de diapos así mínimas de tipo más, no sé, de mi historia personal nomás. Pero todo bien, todo Oye, bien. no, Además, de hecho, hoy en no, estos tiempos esas son las más
más valiosas porque son como estos que hacen los TED Talks y todo, como que nacen desde la experiencia personal, todas estas cosas. Claro, no, Así sí, que, mira, esa es nuestra casa de la familia cerca de Concepción. ay, qué Así que está. maravilla. Así que para que veas que No, dejé parte de la historia personal también, digamos, algo es así. que yo creo que eso es lo que le da sentido, porque cómo es que tú llegas allá también y estás haciendo lo que estás haciendo, todo eso tiene un hilo y que va teniendo una consecuencia, sino nada casuística yo encuentro en esta vida. Claro, claro, de todas maneras, de todas maneras. No, y en este caso, la historia es de todas maneras que me vine a estudiar el CLT para plantar pinos y hacer CLT ahí en Chile. Sí, igual la conexión está, digamos. Pero, Sí. pero bueno, no, todo bien, todo bien. De hecho, compartí el enlace en mi página también y todo, no es ningún Sí, estrés, digamos, todo lo contrario. Genial. sí. No, Así. yo la verdad es que quedé maravillada con tu presentación ahí en la Semana de la Madera. Y dije, no, esto tenemos que mostrarlo, porque no todo el mundo tiene tiempo de ir o estar o qué sé yo, y se tiene que ir abriendo el campo, po. Claro, o sea, preparé la misma presentación, pero como que la pituté un poco con ciertos temas de economía circular con preguntas y eso no ha invitado todavía, ¿no es cierto? Sí. Mm, No. no, había Eh, entrado, le vi, pero la vi que parece que ya no está, no sé, aquí, claro, Sebastián, no, aquí hay puro eh, grabación y cosas, no sé. claro. Que pasa que el secretario del comité, Rodrigo, está viajando a Bolivia mañana, no sé, a una cosa de la parte sísmica. Entonces me dijo, Paola, no voy a poder estar al principio y dejo todo como andando para que funcione. Ok, Pero ahí ok, parece que ya se empezaron a conectar a José Manuel ahí. Vamos, perfecto. Oye, siempre esperamos 5 minutos de la hora, todavía no estamos en la hora y ahí como que partimos. de todas maneras, ningún problema. Así que no, súper interesante. Yo la verdad es que me toca participar en varias cosas y ahí con la cabeza media agitada y trataba de mandarlo a donde podía, pues se me da el tiempo. Pero Esperemos, genial. pero no, me llamó la atención ahí que había interés de círculos de economía circular y me preguntaban ahí por LinkedIn, oye, no puedo entrar al link, podría a la noche, no sé. Ya, genial. No, genial. Ahí de todas maneras traje como habíamos hablado, como algunas preguntas y algunas opiniones personales, un poco en ese espíritu, porque Sí, en ese espíritu de conversar un poco y de compartir experiencias. em, Sobre ese tema de la economía circular, ¿no es cierto? Como que específicamente. sí, sí. Así que, de hecho, me acabo de acordar que no lo mandé a uno y lo voy a mandar aunque sea sobre la hora, pero si no se me van a sentir. Mm. Son como las 11:30 de la mañana allá en Chile, ¿no? ¿Son las 11:30? Sí, a las 11:30. Sí, son exactamente las 11:30. Perfecto. Estamos. Ay, lo mandé. Ninguna explicación. Mm, El que lo ve, lo ve. perfecto. Así es que acá tú sabes que la gente siempre tiene unos minutos para llegar a los lugares. No es tan preciso. Por supuesto, por supuesto. Aquí en Alemania y en Austria, como en los países que hablan alemán, no es que sean más precisos, es que tienen estos temas más institucionalizados. Entonces tienen el cuarto de hora académico, se llama, ¿no? Que consiste en que, bueno, en la academia se parte 15 minutos más tarde. Entonces nadie puede decir que estamos tarde, porque, bueno, son los 15 minutos más tarde que se parte tarde. Ah, claro. Sí. Ahí mi marido hizo un posgrado en la Santa María, que fue con doble titulación en Alemania, en MBA como en economía energética, Mm. en la Universidad de Offenburg. Y nada, ahí yo también fue porque me interesaba al último tiempo. Hola, Arturo, qué gusto.
Hola, ¿cómo están? Bien. Arturo es representante de los aceros, Sebastián. Ah, ok, excelente. Hola. Hola, mucho gusto. En la medida que ahí está Margarita del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Arquitectura. Ahí, bueno, mientras podamos, vamos presentando, mientras van llegando los demás. Ahí está Sebastián. Mucho gusto, Margarita. Hola, Cristian. Hola Paola, hola a todos, ¿cómo Hola están? a todos. Hola, Cristian. Arturo, ¿cómo Hola. estás? Bien. Margarita, Ahí está Sebastián. Cristian, que es de una consultora de economía circular. Sebastián, desde la parte de la construcción, y la María José del Instituto de la Construcción. Perfecto. Perfecto. Hola. Mucho En la gusto. medida que pueda te presento. Así que ahí estamos. ¿Alguna novedad, Cristian? Y estoy acá full trabajando en el tema de aeropuertos. Ah, Ahí. Cristian está haciendo una consultoría al Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Aeropuertos, que van a incorporar estándares de economía circular. Ah, qué entretenido. Entretenido. ¿Se están construyendo varios aeropuertos o son más bien los aeropuertos que existen ya? No, estas No, son las ya etapas están construyendo, ¿no? ¿Mm? y son Ahí, Margarita, anteproyectos. mejor tú que nadie. Sí, no, pero sí, ahí está metido en NAN. Estamos en la etapa, esa es otra dirección. Yo estoy en arquitectura y aeropuertos independientes, pero están incluyéndolo en los anteproyectos y de ahí viene, eso es lo maravilloso. Se está Perfecto. exigiendo desde ahí, o sea, ya está incorporándose, así como el CES Claro. también. Sí. Oye, Genial. perdón, yo hacía una consulta y no me daba cuenta que estaba muteada. ¿La charla que había ahora se da en este contexto? Se hace en En esta este reunión, contexto, ¿cierto? no. Ya, Sí, ya. es en esta reunión. Siempre esperamos los primeros 5 minutos como para que haya un poquito más de masa Sí, crítica, y sí, de ahí comenzamos. Y nada, pero ya tenemos a Sebastián conectado, que va a ser nuestro expositor. ya. Fantástico. Sebastián Oye, en yo este les quería minuto está en comentar una cosita, Alemania. Paola. Les quería comentar una Cristian, cosa adelante. que es importante, que finalmente gran parte de los avances en tema de economía circular, mirar lo que está haciendo la Unión Europea con el marco Levels que tienen ellos. La verdad que es súper interesante cómo lo abordan, cómo han logrado de cierta manera aterrizar lo que yo veía muchas veces que se estaba haciendo de manera muy particular, como sistemas muy independientes por ciertas organizaciones, y de acá, de cierta manera, el marco Levels logra Hola. poner un orden en eso. Y es súper interesante cómo lo abordan, sobre todo para los arquitectos, en el tema de que estos marcos se analizan en una etapa de prediseño, ya de proyecto y después en etapa de uso. Y cómo se va relacionando con todo lo que ya hemos ido conociendo, con este tema de los edificios como banco de materiales, lo del pasaporte de materiales, eh, los, todo en ese sentido está muy bien organizado. Yo creo que lo que nos falta en Latinoamérica es poder trabajar bajo este marco Levels también, pero con los indicadores que tenemos acá. Con lo que estamos empezando ya a levantar, pues, o sea, todo lo que se ha visto. Pero creo que es el gran faro como comentario. Excelente. Ahí vamos. La idea, y Sebastián también está sensibilizado, porque para que él va a exponer, nos va a dejar algunas preguntas, y después, bueno, que todos puedan hacerle las preguntas que tienen pertinentes y podamos conversar al respecto de cómo, qué aporte podemos tener por parte de Sebastián en función de nuestro desarrollo local. Él siendo chileno y viviendo muchos años allá y estando participando en proyectos de vanguardia en los temas que nos convocan. Así que va a ser bien interesante. Yo creo que ya estamos en la hora, de hecho son las 11:37, así que voy a compartir la pantalla. No sé, Rodrigo se excusó, no sé si está por ahí, pero hoy día está viajando pronto a Bolivia, entonces tiene que hacer todos esos preparativos ahí para el tema de sísmico.
Así es que se va a incorporar en algún minuto si es que no está. Bueno, yo voy a hacer mi modo de presentación. Un segundo. Siempre Rodrigo es el más habilidoso en estas cosas. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, estamos en la reunión número 66 del Comité de Economía Circular del Instituto de la Construcción. Hoy día vamos a tener una presentación abierta. Cada semestre nos interesa como comité poder partir el semestre de trabajo con una exposición de interés nacional e internacional que nos dé un pie abierto para abrir a los demás profesionales del medio y poder ir, como en el fondo, evangelizando y mostrando avances en función de lo que es la economía circular en el sector de la construcción. Así que bueno, nuestra tabla del día de hoy es dar la bienvenida, ¿no es cierto? Después noticias de parte de los integrantes del comité, en un breve, ahí siempre de repente hay cosas pasando, que es bueno que se aproveche esta plataforma para poder difundirlo. Y de ahí vamos a proceder a la presentación de Sebastián. Entonces, lo que yo les quiero decir es a las personas que se están conectando. A ver, espérame un segundo, que se me dio presentación, ahí está. Por favor, si pueden rotular los nombres, porque después para poder hacer preguntas y todo, levanten la mano, poder saber quién la está haciendo, o bien que las hagan llegar a través del chat. El formato de esta reunión, como bien comentaba, es una reunión abierta donde va a estar Sebastián exponiendo en la primera parte y en la segunda parte es importante que podamos aclarar dudas que tengamos de la presentación y después proceder a conversar temas que nos sean de interés para poder compartir con Sebastián y que nos sirvan de aporte a cada una de las iniciativas que cada uno participa. Así que bueno, voy a dar primero este espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, o sea, quiere compartir alguna noticia. No sé si alguno de los miembros tiene alguna noticia relativa a economía circular que quiera compartir con el resto de las personas asistentes. Parece que no. Entonces, bueno, voy a volver a compartir. Entonces, vamos a proceder a la presentación de Sebastián. Bueno, hoy día tenemos la presentación de Sebastián, que está en el marco de la circularidad desde la industrialización avanzada en madera, desde Alemania. El título específico de la presentación es Almacenamiento prolongado de carbono y reducción de CO2 mediante diseño circular con madera. Y bueno, Sebastián es coterráneo, él estudió en la Universidad Católica y después trabajó en el CIM. Ese fue su primera, en lo que hoy día es el CIM, en aquella época, en el año 2006 al 2008, donde estuvo involucrado en proyectos de I+D relacionados al uso de la madera en la construcción industrializada. Después fue asistente de investigación y profesor invitado del Instituto de Construcción en Madera, profesor Wolfgang Winter, desde el 2008 al 2011. Después, Sebastián desarrolla un postítulo en la Universidad Técnica de Viena, Urban Wood, sobre construcción en madera durante el año 2010. Después fue director de investigación y desarrollo de Gump & Mayer, prefabricadora y constructora en madera desde el 2011 al 2017, pasando después a ser gerente de investigación en Building Solutions de Stora Enso, responsable del desarrollo de conceptos constructivos de madera entre el 2007 y el 2024, que es donde vamos a ver la presentación que nos va a mostrar Sebastián hoy día. Y actualmente, desde mayo a la fecha, es director de desarrollo en Gump & Mayer. Así que bueno, Sebastián, yo voy a dejar de compartir y te dejo a ti a cargo ahí de compartirnos tu presentación. Excelente, muchas gracias, Paula, por la presentación y por la invitación. Es un gusto venir a conversar con ustedes de este tema. Yo les voy a contar algo de mi historia a medida que empezamos como pequeña presentación.
más allá de la buena presentación de Paola, quería también aclarar que vengo como en una misión de un poco venir a conversar sobre cómo la construcción en madera y la construcción industrializada en madera se puede aportar en el marco de la economía circular, ¿no es cierto? Que es un tema que se está desarrollando fuertemente. Yo no soy un experto ni trabajo directamente con la economía circular en sí, sino que digamos es un tema que siempre, en el que siempre estamos en la construcción en madera y que digamos se va desarrollando a medida que, bueno, que seguimos trabajando y seguimos avanzando. Pero no es mi área de especialidad específica como la economía circular. Por lo tanto, vamos a ir conversando un poco las cosas que hemos estado haciendo y cómo se relacionan con este tema. Un poco más en el tono personal, quería contarles algo de mi historia, ¿cierto? Yo, para que se entienda un poco qué hago acá en Alemania y cómo se relaciona mi propia historia con esto que estamos haciendo. Yo en realidad soy del campo, cosa que tampoco es verdad, y les voy a explicar por qué no es verdad, pero en el fondo mi familia viene de un campo en Florida, cerca de Concepción. Esta es la casa, sigue estando ahí vive mi abuela básicamente. Y bueno, yo siempre iba ahí en los veranos porque era la casa de mi abuela, ahora es la casa de mi mamá y mi abuela, qué sé yo, y sigue siendo como mi lugar favorito. Yo sigo sintiéndome de ahí, a pesar de que yo en realidad nací y crecí en Santiago. Pero pero de todas maneras me siento de ahí. Y parte de estar acá es por esto que sucedió con este campo, y por eso traigo esta historia. El campo está ahí, cerca entre Quillón y Concepción, más o menos, para los que conocen la zona, se llama Fundo La Juela y está a 5 kilómetros del pueblo de Florida, ¿cierto? Todavía está ahí, ha estado en mi familia literalmente desde tiempos de la colonia y por esas cosas de la vida ha llegado hasta nuestros días. Pero ha llegado hasta nuestros días en esta forma, digamos, o sea, era un fundo y una zona triguera particularmente fértil hace 40 o más años, digamos, de 40 a 100 años, incluso a fines de la colonia. Pero cuando yo la conocí, ya era así como la ven en la foto, ¿no es cierto? Era una zona con unos niveles de erosión terribles, con vegetación y fauna que prácticamente no se puede encontrar nada de la zona, ¿no es cierto? Se ven eucaliptos, se ven todo tipo de árboles, plantaciones de pino. Esto fue después del incendio del 2019, si no me equivoco, un año después. Entonces, bueno, me encontré con un campo que en el fondo había pasado por un desastre ecológico, donde en el fondo ya nada del ecosistema original está todo, queda en el campo, ¿no es cierto? Todo fue consumido. Para mí, por supuesto que no era tema, ¿no? Yo iba y lo pasaba súper bien, era el campo de la familia, estaban los primos, era para mí un cierto normal. Pero no fue hasta que me vine a estudiar construcción en madera a Austria primero, antes que Alemania, cuando me di cuenta de lo que realmente había pasado, ¿no es cierto? Que era un desastre ecológico del que mi familia arrancó, simplemente. Me vine a Austria a estudiar construcción en madera, básicamente para aprovechar plantaciones de pino o plantar pinos que pudiéramos utilizar como CLT, ¿no es cierto? Pudiéramos utilizar para hacer una planta de CLT. Venía recién saliendo de la universidad, era un sueño bastante ambicioso, pero el sueño alcanzó para venirse a Austria, por lo menos, a tratar de empezar a cumplirlo. Y no fue hasta que estuve ya acá, que me di cuenta de lo que realmente había pasado, ¿no es cierto? El estudio que hicimos se trataba de eso, ¿no es cierto? Particularmente sobre el uso de la madera, cómo hacer CLT y cómo usarla para casas para el contexto chileno. Hasta que, historias más, historias un par de años más, par de años menos, pero llegué, me fui a la universidad a trabajar en la industria, ¿cierto? Y en este caso es un pueblo que se llama Binswangen, que está muy cerca de Augsburg, en Baviera, del pueblo donde yo trabajo, no es donde yo vivo como a media hora de acá, en la ciudad de Augsburgo. Bueno, y me vine a trabajar acá a una prefabricadora de elementos para la construcción,
prefabricadora y constructora, ¿no es cierto? Que es una de las probablemente de las más grandes del sur de Alemania también. Les voy a contar un poco más, pero lo que me llamó la atención es que si ustedes ven por acá atrás, se ven los bosques y se ve una industria y casas que aquí están mezcladas, casas de hace cientos de años con otras casas que se han ido construyendo nuevas. Y de repente me empecé a dar cuenta que me empecé a hacer la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué no pasó eso en el campo, en Florida? ¿Por qué no pasó eso con nosotros? ¿Y por qué no vivo yo en Florida y tengo una fábrica allá, ¿no es cierto? Pero claro, en el campo allá, en Chile, no quedó nada. Lo que pasó fue simplemente que mediante agricultura no sustentable, simplemente empobrecieron el campo a un punto que ya no daba más. Y mi mamá, cuando salió del colegio, se dio cuenta que no iba a poder vivir del campo y se tuvo que se fue a estudiar a Santiago, y bueno, ya vivió en Santiago. Una historia que para mí era normal, en realidad empecé a poner a contrastar con lo que yo veía que en Europa, y me di cuenta que mal mi historia es la de un desastre ecológico, donde finalmente mi familia tuvo que arrancar porque habían destruido el campo. ¿Cierto? Puede sonar un poco exagerado, pero probablemente, y por eso yo me siento de ahí, ¿no es cierto? Porque en el fondo tuvieron que arrancar. La situación no parece ser tan dramática, digamos, porque bueno, mi mamá estudió y todos pudimos vivir una vida cómoda, pero en el fondo tuvimos que arrancar por el manejo no sustentable del campo. Entonces el tema de la sustentabilidad pasó a tener otro significado para mí, que es que realmente las decisiones que tomaron antes que yo fueron decisiones que lamentablemente terminaron en que mi familia y yo tuve que vivir en otro lugar, tuvo que arrancarse. Y bueno, las decisiones que toma yo, por lo tanto, van a afectar la relación que mis hijos van a tener sobre esa misma tierra. Porque yo tuve porque nosotros tenemos, por distintas circunstancias de la vida, esa relación todavía con ese fondo. Bueno, yo sigo acá en Augsburgo, estamos plantando estoy plantando desarrollando un tipo de reforestación sustentable en el campo desde acá, a control remoto. Se pueden imaginar que no funciona de las mil maravillas, pero funcionan, los árboles crecen y no vamos a volver no voy a volver a cometer los mismos errores. Espero que mi hijo algún día puedan ir al campo y bueno, y no tener que arrancar. Aquí en Alemania trabajo en esta empresa, ¿no es cierto?, que prefabrica del orden de 50.000 metros cuadrados de elementos constructivos al año, y hace proyectos como estos, ¿no es cierto? Este en realidad es el proyecto más grande que hemos hecho, es un edificio de viviendas en Múnich, que terminamos hace el año pasado, con lo mejor de las tecnologías disponibles aquí en Alemania, con prefabricación de la envolvente, incluido el revestimiento, como se ve en estas fotos, ¿no es cierto? Este es otro proyecto en realidad. Y con el mayor nivel de prefabricación y de estándar energético y de sustentabilidad que existe, ¿no es cierto? Así que, o que está disponible por lo menos en esta zona. Así que bueno, esta empresa se llama Gumpum Mayer y es la que trabajo ahora. Ahora, parte divertida de la historia es que yo en realidad, cuando salí de la universidad en Austria, me vine a trabajar a esta misma empresa, Gumpum Mayer, y después me fui a trabajar a una empresa que se llama Stora Enso. Entonces trabajé primero con Gumpum Mayer, después Stora Enso, y hace un mes volví a Gumpum Mayer. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy día en realidad tiene que ver con un trabajo que hicimos en Stora Enso, ¿cierto? Que fue lo que acordamos con Pablo compartir en esta presentación. Voy a hablar poco de Stora Enso, digamos, para cortar la intro, pero Stora Enso es una empresa muy grande, ¿cierto? Que está entre las más grandes del rubro forestal en el mundo, y que tiene la visión de que todo lo que se hace de materiales fósiles hoy día puede ser hecho de madera mañana, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver con la idea de la economía circular, porque en el fondo trabajo con el material renovable de la madera, en el que nada se pierde, en el que todo se puede recuperar y que se va renovando a medida que se va usando, ¿no es cierto? Yo siempre me río que los bosques tienen esto como el pelo, ¿no es cierto? Que uno lo corta
pero sigue estando ahí, ¿no es cierto? Porque está creciendo, que es algo evidente en el tema de los bosques, y que en realidad tampoco es tan evidente en Chile. En Chile los bosques o, el, o el- o el tema forestal se desarrolla en función de plantar árboles y cortarlos, ¿no es cierto? Aquí en Europa se cultivan de una manera distinta, ¿no es cierto? Que es que se van cortando tantos árboles como van creciendo al año. Los árboles se demoran básicamente 50 años en crecer acá, el doble de lo que se demoran en Chile. Se demoran 50 años y cortan un 50avo todos los años. Por lo tanto, el bosque siempre está ahí, a pesar de que vamos sacando los árboles más viejos, que es una manera mucho más sustentable de cultivar los bosques. Hay temas pendientes igual para Chile. La industria forestal sigue siendo una de las más sustentables a mi juicio, incluso en Chile, pero siguen habiendo desafíos. No voy a meter mucho más en detalle. Pero en esta empresa en Stora Enso, a partir de la madera de estos bosques, los productos que hace en el área donde yo trabajaba, que es el área de productos aserrados, hacía este CLT, Cross Laminated Timber, y el LVL, ¿no es cierto? Laminated Veneer Lumber, que son ambos paneles de madera sólida que se producen con tecnologías distintas. En el caso del CLT es madera cerrada, con tablas que van de espesores entre 20 y 40 milímetros normalmente, y con esto se hacen paneles que tienen una dimensión total de más o menos 3 por 16 metros, ¿no es cierto? Hay más grandes, hay de distintos fabricantes y más pequeños también, pero más o menos los espesores van desde 80 hasta 400 milímetros, estamos hablando de unas losas enormes, digamos, por 3 metros de ancho por 16 de largo. El LVL se hace con madera, con tecnología de debobinado, bastante parecida a la del terciado, solo que en formatos mucho más grandes, ¿cierto? Hasta 75 milímetros de espesor y también del orden de 2,5 por 22 metros de dimensión total. Entonces, a partir de estos paneles se pueden hacer distintos elementos constructivos con distintos procesos posteriores que se pueden ir haciendo, ¿no es cierto? En el caso de los paneles de madera, se cortan a medida, se hace el mecanizado para hacer ventanas, puertas y todos los elementos que puedan irse tallando. Lo mismo para las losas, se pueden ir encolando vigas con losas para generar estos elementos nervados para mayores luces. En el LVL lo mismo, pero con algunas ventajas y otras desventajas, ¿no es cierto? Sirve para luces mayores, pero normalmente se usa con menos, o es más difícil usarlo con calidad visual por temas de protección al fuego. Y elementos de escalera y columnas y vigas, ¿cierto? Entonces, a partir de estos elementos, en el columnas y vigas entra algo de madera laminada encolada también, que se compra por separado o distintos fabricantes en Stora Enso. Entonces, a partir de estos dos productos y de la madera laminada encolada, se genera como generamos este sistema de plataforma, que en el fondo lo que hace es facilitar el tema del diseño y la construcción en madera por generar estas piezas como un sistema de Lego que se pueden ir combinando para generar distintas tipologías de edificios. Stora Enso ha sido parte de varios de los proyectos como emblema que han ido que han ido marcando el desarrollo de la construcción en madera desde que comenzó a hacer CLT por ahí por el año 2010. Y bueno, participó fabricando este tipo de componentes para estos y muchos otros proyectos, ¿no es cierto? Es uno de los fabricantes de CLT más grandes del mundo aún, y de LVL no tanto, pero tiene también una capacidad productiva importante, como 100.000 metros cúbicos al año. Entonces, una vez que ya habíamos hecho esta experiencia de generar todo tipo de edificios durante unos 10 años o más, nos pusimos a desarrollar a partir de este sistema de plataforma, ¿no es cierto?, que definimos, distintas maneras de combinarlo, ¿no es cierto? Aquí es donde viene esta idea del Lego, distintas maneras de combinar estos sistemas modulares para generar distintos tipos de edificios. Entonces, cada uno de estos tipos de edificios que vemos acá, y para cada uno por supuesto que hay subtipos, son distintas combinaciones de estos productos,
cierto? O de los productos de esta plataforma con distintas adaptaciones, pero en el fondo son los mismos productos que se combinan de distintas maneras y forman distintos tipos de edificios. Y bueno, y ese fue mi trabajo durante 7 años en Stora Enso. Es en una parte trabajar en el equipo que definimos y que desarrollamos este sistema de plataforma para los productos constructivos, para los elementos constructivos, pero mi rol personal, digamos, consistía en desarrollar distintas combinaciones de los productos de esta plataforma para generar módulos constructivos replicables, escalables y flexibles, ¿cierto? Que tiene bastante que ver con la economía circular en el sentido de que hay muchos proyectos que están intentando estandarizar los elementos constructivos con el fin de poder reutilizarlos más adelante. Voy a volver a ese punto, ¿no es cierto? Pero es uno de los puntos que tenemos, con los que tenemos contacto con el tema de la economía circular en sí. Y bueno, el método que definimos para diseñar y fabricar edificios, ¿no es cierto? Este método de plataforma se basa en este kit de partes, en esta kit de partes o plataforma, ¿no es cierto? Lo llamamos kit de partes, un tema de comunicaciones, que se generan estas subensamblajes, no sé muy bien cómo traducirlo, pero son en el fondo sistemas básicos sobre cómo estos elementos se combinan. Por ejemplo, en este caso, para un sistema residencial, solo con placas de CLT y con muros dobles para los elementos de separación, para los muros medianeros en edificios, ¿no es cierto? Que son maneras específicas de conectarlos, con los que generamos marcos estructurales o sistemas estructurales para edificios completos, donde generamos la información, y en este caso no son productos de Stora Enso, sino que son información técnica sobre cómo trabajar con ellos para poder alcanzar los estándares acústicos de fuego y todos los necesarios para el edificio, de una manera que como plataforma, ¿no es cierto?, esta tenga el output de un edificio como un producto, ¿no es cierto? Entonces, esta primera parte de la plataforma se hace con productos, o se propone con productos estandarizados de Stora Enso y también en colaboración con otros productores. Y esta parte, ¿no es cierto?, que es esta segunda parte de la cadena que tiene que ver con manejar distintos recursos locales. La idea es que con esta plataforma hacemos un sistema de mass customization, perdón que no sé traducirlo, pero la idea es que en el fondo tenemos un método estándar para edificios altamente customizables. Creo que no existe, no existe esa palabra, les pido disculpas por no tenerla, pero Sí se usa, Sebastián, customizable mucho. ok, perfecto, gracias. Intento no empezar a meter palabras en otros idiomas, pero vivo en un tutti frutti de idiomas tan terrible que ya no distingo lo que es arriba y lo que es abajo muchas veces. Pero bueno, hicimos este ejercicio tantas veces que empezamos a generar como esta utopía, ¿no es cierto?, que se llama la Ciudad Silva, donde cada uno de estos edificios ya son distintas maneras de combinarlos y son en el fondo las subtipologías para cada uno de las tipologías que mostraba más adelante. Entonces, la idea con esta manera de trabajar es que la relación con los equipos de diseño y sobre todo con los clientes de la cadena completa, no los clientes de Stora Enso, sino que los clientes de la cadena de valor completa, lo que necesitan realmente son soluciones completas, ¿no es cierto? Esta idea de que los edificios van a ser diseñados, después se van a hacer un presupuesto, van a ser ofertados, ¿no es cierto?, después se van a contratar, como que ha ido quedando obsoleta, porque en el fondo los desarrolladores inmobiliarios lo que quieren es saber en esta fase cuánto me va a costar, quién la hace y mucho más interesante, cada vez más, cuál es la huella de carbono de este edificio, porque tienen sus propios planes de reducción de carbono y tienen que cumplirlos, tienen sus metas y necesitan saber, digamos, como tema de presupuesto en dinero y presupuesto en carbono. No es coincidencia que, o sea, Donald Trump es efectivamente un desarrollador inmobiliario, ¿no es cierto? Pero llamadas como esta recibíamos bastante, o recibimos bastante comúnmente, ¿no es cierto?, de personas que se están dando cuenta que en realidad esta manera
estándares de diseñar edificios, que es que un equipo de diseño los diseña y después una constructora les pone el precio y se construyen, finalmente termina generando muchos roces y extra costes y todo. Entonces, lo que nos pasa con estos sistemas de plataforma, como lo hemos como se habían estado usando, era que, claro, uno decía, bueno, en realidad no sé, nosotros tenemos el CLT, tenemos las vigas, las losas, en realidad no sabemos cómo responder tu necesidad, digamos, cuando uno pide, como si el desarrollador va a pedir un auto, digamos, y le dicen, mira, esto te puedo ofrecer. Digamos. Entonces, claro, el trabajo de los sistemas constructivos y los componentes constructivos consistía precisamente en hacer estas soluciones preoptimizadas para poder empezar a desarrollar los proyectos desde una etapa temprana, lo más temprana posible, para poder desarrollar los proyectos juntos para así alcanzar mayor eficiencia, básicamente. ¿Cierto? Eficiencia material, de carbono y de costo. La idea es que mientras antes, no sé, tal vez un gráfico que varios conocen, ¿no es cierto? Que esto es el proceso de desarrollo de los proyectos de arquitectura y construcción, desde la definición estratégica, ¿cierto? Hasta la construcción y el uso. Y la idea es que mientras antes tomemos las decisiones correctas, más fácil va a ser el proceso completo, ¿no es cierto? Y más podemos y más espacio tenemos para ir tomando esas decisiones. A medida que vamos avanzando en el proyecto, esas posibilidades se van estrechando y se va haciendo cada vez más caro generar cambios. Por lo tanto, es fundamental con estos sistemas preoptimizados que trabajemos desde el inicio del proyecto, ¿no es cierto? Ya cuando viene un proyecto diseñado y uno trata de encajarlo con un cierto sistema constructivo preexistente, las probabilidades de éxito son muy bajas. Entonces, creo que es bien importante como que ver esta necesidad de trabajar lo antes posible en estos sistemas y en estos temas, ¿no es cierto? Incluso en la definición de los objetivos de economía circular con respecto a los aeropuertos. Teníamos una conversación antes de empezar la charla, ¿no es cierto? Que ya desde la definición estratégica se están incorporando los objetivos de economía circular, que en realidad para mi gusto es la única manera de hacerlo, ¿no? Cuando uno ya está más después en la cadena, ya simplemente hay decisiones tomadas que no permiten obtener todos los beneficios, ¿no es cierto? En este caso de la economía circular, o en el caso de nosotros en Stora Enso del uso de este sistema constructivo. Entonces la idea es que cuando ya más o menos tenemos estos módulos, ¿no es cierto? Estos módulos son flexibles, son escalables, ¿no es cierto? Esto es una manera de trabajar más que una cierta forma de edificio particular. Pero hay muchas cosas que podemos saber que normalmente en la construcción son imposibles de determinar al principio, ¿no es cierto? Cuánto vale, por ejemplo, y cuánto carbono, y cuál es su huella de carbono. Entonces facilita la decisión y la adopción de esta tecnología desde un inicio porque entrega seguridad de costos y de carbono. Entonces, en este caso, lo que desarrollamos, o sea, uno de los proyectos que desarrollamos de los últimos fueron edificios residenciales. Vamos a hablar de otros también después que tienen más que ver con una estrategia de circularidad. Pero en este caso desarrollamos edificios residenciales basados en uso de madera sólida en la estructura, en el marco interior, y muros de entramados prefabricados no estructurales como envolvente, ¿cierto? Y la gracia es que con esto podemos empezar a preguntar, hacerle preguntas a estos modelos también bien interesantes, como en este caso la huella de carbono, ¿cierto? Que es un tema en el que vamos a entrar un poquito más en detalle en las siguientes 2 o 3 diapositivas. Al mismo tiempo desarrollamos un edificio tipo de hormigón armado y comparamos las emisiones de carbono de esta estructura de madera en relación a la estructura de un edificio de hormigón, del edificio de hormigón, ¿no es cierto? Y claro, la estructura tiene un 59% menos, una huella de carbono 59% menor
a la del hormigón. Nosotros estamos considerando solamente desde la línea 0 hacia arriba, ¿cierto? Que es un gran tema. Normalmente, es algo que también vamos a discutir un poco más adelante, pero estas emisiones negativas, ¿cierto? Normalmente no se pueden incluir en el balance de carbono total, de acuerdo a las normas que usamos más comúnmente. Entonces, claro, la estructura de este edificio es carbono negativo, ¿no es cierto? Almacena mucho más carbono de lo que emite, pero sin considerar eso también hacemos un ahorro considerable que, em, que tiene que ver con que es, o sea, que es del orden de 60% menor. Em, a medida em, que incorporamos también el, el sistema de, o sea que, claro, perdón, en este caso cuando no incorporamos el, el almacenamiento de carbono, ¿no es cierto? El ahorro es de un 20%, ¿cierto? Pero en este caso lo que hicimos fue comparar las emisiones del edificio completo, de todos los elementos constructivos, incorporando también lo que son ventanas, placas de yeso cartón, sistemas de servicios, ¿cierto? Y, y en ese caso también, sin considerar el almacenamiento, perdón, ahí me confundí un pelo, pero sin considerar el almacenamiento de carbono, vemos que, claro, por un efecto matemático, ¿no es cierto?, donde ya no estamos viendo solo la estructura, sino que estamos comparando también ventanas que son las mismas, terminaciones que son las mismas, em, sistemas de servicio que son los mismos, claro, el efecto se empieza a reducir y estamos hablando de que es un 19% menor, que sigue siendo una cantidad respetable, pero claro, ya es mucho menos que cuando comparamos solamente la estructura. Y en este caso, sí, ahora vemos el ciclo de vida completo del edificio, ¿no es cierto? Incorporando las emisiones durante el uso, que vendrían a ser las azul oscuro. Claro, por este tema matemático, en el fondo, donde hay otras emisiones relacionadas ahí, ahorramos del orden de un 11%. Y esto es lo que se considera actualmente como el ahorro en huella de carbono de un edificio en madera, ¿no es cierto? Del orden de 11% menos. Claro, porque en el fondo el ahorro de las emisiones lo está haciendo solamente la estructura de madera en este estudio, ¿no es cierto? Que es lo que sucede más comúnmente en la construcción. Entonces la construcción en madera, a pesar de que sus propios productos estructurales o los de Stora Enso son muchísimo mejores que el hormigón, finalmente tiene un impacto de un ahorro de 11%, como en el contexto global del edificio. Sigue siendo un número bastante interesante para muchos desarrolladores inmobiliarios que los ayuda a alcanzar sus objetivos de reducción de carbono, pero lejos del potencial, ¿cierto? Lo que vemos es que el peso relativo de la madera estructural empieza a disminuir mientras mayor abarcamos del edificio, ¿cierto? Y por lo tanto, o vemos que hay mucho trabajo pendiente en otros componentes del edificio. Nosotros cuando pensamos en la construcción en madera tendemos a pensar en la estructura de madera, pero hay un trabajo enorme que hacer también en los temas de terminaciones, ventanas, servicios, qué sé yo. Y bueno, habría que ponerse como objetivo hacer edificios donde idealmente todos los materiales fueran renovables o fueran o fueran parte de la economía circular, ¿no es cierto? Son objetivos parecidos pero no iguales. Actualmente no podemos incorporar el tema del beneficio del almacenamiento de carbono en este balance. Y otros beneficios que son aún mucho más importantes que el simple contar carbono, también quedan un poco invisibilizados en estos balances, ¿no es cierto? Donde todo queda reducido a kilos de CO, de carbono equivalente, CO2 equivalente en la atmósfera. Por ejemplo, que la madera es un material renovable y reutilizable, quedan también absolutamente sin atender los efectos positivos del bosque que se está usando para proveer esa madera. Queda también un poco fuera
fuera del estudio, cómo la industria de la madera y las obras en general son mucho más limpias que la construcción en general y que en sí es una industria sostenible, ¿no es cierto? Y también uno podría decir los beneficios de en función de o en la circularidad de la economía de la industria de la madera, ¿no es cierto? Que en sí tiene mucho mayor potencial de ser circular. Quedan fuera, no lo estamos viendo simplemente carbono emitido por los materiales y en ese sentido creo que los métodos que seguimos usando comúnmente en la industria se están quedando cortos, ¿cierto? Se están quedando míopes. Pero bueno, entonces lo que hicimos con un compañero en Stora Enso llamado Harald Schwarzschachner y tiene que ver con o sea, y finalmente el estudio que concluyó en el paper que se compartió en la invitación, con incorporar con hacer un análisis del LCA dinámico, ¿no es cierto? Que incorpora el crecimiento del bosque, ¿no es cierto? Que hace este balance, ¿no es cierto? Que yo corto madera, construyo un edificio y al mismo tiempo, por el hecho de cortar madera, van creciendo bosques, ¿no es cierto? Y incluye esos beneficios en estos gráficos de acá de una manera dinámica, no solamente los talos y los usos digamos, y los guardo, sino que tiene esta idea de que en el fondo incluye la variable del tiempo, que claro, en un sentido los uso y los fijo, y los bosques van creciendo, por lo tanto van compensando por el carbono que va generando el edificio más adelante. Estos son haciendo este análisis, ¿no es cierto?, con los edificios de hormigón que no tienen este efecto en el bosque, y estos son los edificios de madera. Otro efecto como matemático súper interesante es que a medida que usamos más el edificio, las emisiones también se van contando o se van dividiendo por más años de uso. Que si uno lo piensa bien es algo absolutamente razonable. Si yo hago emisiones, si yo emito carbono por un producto que voy a usar 50 años, es completamente distinto a hacer esas mismas emisiones por un producto que yo voy a usar 80, en este caso, que fue el número que usamos, ¿no es cierto? Entonces, creo que más allá del modelo de cálculo en sí, ¿no es cierto?, que nos permite, claro, entonces, si podemos calcular que el edificio se va a usar durante más tiempo, puedo dividir la huella de carbono por más años, por lo tanto tengo un número menor, pero mucho más allá que eso, nos empieza a abrir la puerta a una idea mucho más interesante, que es que si yo soy capaz de hacer edificios que duren más tiempo, emito menos carbono, porque no tengo que construir otro antes, ¿no es cierto? Y ahí es donde me parece que se empiezan a poner ya más interesantes, mucho más allá de los meros números o estas maneras o estos estudios de contar carbono, sobre cómo deberíamos estar construyendo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto, nosotros desarrollamos un sistema constructivo para sistemas de uso mixto. Y son sistemas de uso mixto porque es un tipo de edificios que se ve cada vez más aquí en Europa, que son básicamente una estructura que se construye para dos usos distintos, como en este caso se ven hotel en los pisos superiores y oficinas en los pisos inferiores. Es algo que no se veía tan frecuentemente, ¿no es cierto? Uno está acostumbrado a que, bueno, son edificios residenciales, son básicamente puras plantas de vivienda, o son oficinas, puras plantas de oficina, o hotel. Pero esta idea de que se combinen usos en un edificio es una manera mucho más interesante de hacer edificios que yo diría que tomó fuerza, existe hace mucho tiempo, pero tomó fuerza en la pandemia, ¿no es cierto? Porque de alguna manera se entendió que la manera que usamos los edificios cambiaba tal vez. ¿Cierto? Pero sobre todo en ese tiempo se empezaron a ver mucho más edificios de uso mixto. Tienen un beneficio para el desarrollador inmobiliario, ¿no es cierto? Que es que él puede empezar a construir el edificio y puede ir adaptando todo el uso y la arquitectura del edificio a distintos clientes que puedan ir sumándose en el proceso, ¿no es cierto? Y además, y aquí es donde viene la parte más interesante, en estos edificios de uso mixto, en su condición de edificio flexible, puede ser cambiado en el uso en el futuro también. Y ahí es donde entra el tema de la durabilidad y la sostenibilidad y la economía circular, ¿no es cierto? No deberíamos hacer edificios para que duren mucho más. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No es cierto? Una de las maneras
más, más importantes, me parece, o que más, sí, o la fundamental, me parece que deberíamos construir edificios para no tener que demolerlos, ¿no es cierto? Cosa que, no sé, tal vez contado sí parece muy evidente, pero no es pero no es, yo diría la dirección principal que están tomando el desarrollo de la economía circular acá. Vamos a volver a ese tema más adelante. Pero la idea es que en el fondo es una estructura, en este caso es de madera, pero no necesariamente tiene que ser de madera para el tema de la economía circular, pero que es un edificio de poste y viga que está diseñado para ser usado en este caso como hotel y como oficina y con una estrategia no solo de espacial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las luces y con los módulos interiores del edificio, sino que también con el sistema de distribución de aire, de ventilación y de instalaciones, ¿no es cierto? De alguna manera diseñar estos espacios y estos ductos y estos servicios de tal manera que se puedan mantener en el futuro si es que uno empieza a cambiar el uso del edificio. A pesar de que son los elementos que menos duran en el edificio también, ¿eh? Por lo tanto, bueno, la idea es que no haya que cambiarlos cuando uno cambia el uso del edificio, a pesar de que igual van a ser cambiados. Bueno, pero es una de las maneras, de los temas más complejos, ¿eh? De todas maneras, en el tema de la flexibilidad, que más allá de la estructura misma y de la modulación de las plantas y todo ese tema, tiene que ver con cómo hacemos sistemas de instalaciones que puedan ser, que puedan mantenerse y que no hay que cambiarlos cada vez que el sistema cambia o que el edificio cambie de uso, ¿cierto? O que por lo menos sean independientes, ¿cierto? Porque también uno tiene que cambiar los sistemas simplemente porque después de 10 o 15 años están obsoletos. Entonces que de alguna manera el uso y los sistemas de instalaciones pueden ser cambiados con cierta independencia. Bueno, así como funciona con esta plataforma, a partir de una estructura como esa, ¿no es cierto? Nosotros elegimos distintas subassemblies, ¿cierto? Que tienen que ver con distintas maneras de trabajar con los suelos y las losas, con distintos elementos, como por ejemplo distintos tipos de aislación acústica y en este caso suelos elevados que permiten acceder a las instalaciones bajo los suelos y todo eso. Entonces, si vamos eligiendo estos tipos, ¿no es cierto? Que también son de alguna manera, son parte de esta plataforma, se puede ir pensando en un edificio donde cambiar todo esto que está en gris, ¿no es cierto? Que es lo que no es la estructura, va siendo mucho más fácil y permite mantener la estructura en su lugar durante la mayor cantidad de tiempo posible. Que son estos sistemas no sé muy bien cómo se llaman en Chile, ¿no es cierto? Pero son sistemas de pisos de instalaciones, ¿cierto? Entonces la idea es ir pensando en la estructura lo más flexible posible y en todo el resto de los elementos del edificio de manera que puedan irse cambiando, que puedan irse modificando para adaptarse a distintos usos, a distintos requerimientos y sobre todo a que pase el tiempo y los requerimientos que pueden ser aceptables ahora en 50 años más no lo van a hacer. Entonces hay que ir pensando en estos sistemas en cómo estos elementos van a ir cambiándose. Cuando uno, por ejemplo, trabaja con una loseta de hormigón, como es el caso más común aquí en Alemania al menos, claro, uno está tomando la decisión de que tal vez la manera más fácil de alcanzar el nivel de aislamiento acústico requerido, pero al mismo tiempo estamos dejando acá todas las instalaciones sin acceso, que va a ser mucho, y al mismo tiempo es mucho más difícil cambiar o demoler esta loseta. Por lo tanto, uno podría empezar a tomar esas decisiones de elegir sistemas que sean más fáciles de cambiar y que permitan cambiar otros sistemas como en el caso de las instalaciones. Bueno, así se ve el sistema, ¿no es cierto? Tratamos esto es una imagen más bien de temas digamos, para hacer marketing al concepto, pero la idea es que estos sistemas uno los empiece a usar desde a trabajar con la cadena y con los distintos desarrolladores inmobiliarios desde lo antes posible, por eso generamos estas campañas de marketing y todo. Y un edificio que tal vez se lo encuentren en LinkedIn, si están en estas redes, digamos, que se hizo con este principio también,
es el edificio el headquarters de Stora Enso, que está siendo terminado en este momento, que combina usos de oficina y hoteles, con una sola estructura que permite irlo adaptando y revirtiendo en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esto es como se han ido usando estos conceptos. La idea es que industrializar y utilizar todo esto, más allá de industrializar, sino que utilizar todos estos conceptos es una misión colectiva, ¿no es cierto? En este caso es Stora Enso con sus productos tratando de hacer una plataforma lo más abierta posible, pero digamos entendiendo que usar estos conceptos requiere la colaboración desde muy al inicio de todos los proyectos, por lo tanto es una tarea de la cadena constructiva completa, o sea, no puede haber un actor que los pueda implementar en sí, sino que tiene que cambiar la cadena entera. Y mucho se dice que la industria de la construcción es muy reacia al cambio, es muy tradicional, es muy a la antigua, es muy poco productiva, que no cambia, ¿no es cierto? Y yo creo que, y se debe echar la culpa a la cultura, yo creo que más que la cultura es que simplemente es una cadena muy compleja, por lo tanto cualquier cambio incluye a una cantidad de actores tan grande, con intereses tan diversos, que es muy difícil implementarla. Pero es algo que ha ido pasando aquí en Europa, que se ha hecho inevitable, y a medida que se hace inevitable ha ido pasando, que se van desarrollando las empresas que tienen sistemas de construcción más industrializados, que adhieren a la economía circular de una u otra manera y que ofrecen soluciones más sustentables. Cada una en sí no logra nada, ¿no es cierto? Tiene que ver con cómo estas empresas colaboran para poder generar soluciones más que van más en esta dirección, ¿cierto? Con todas las distintas direcciones que pueden haber en este mismo ámbito. La otra idea es que contar carbono queda corto, ¿no es cierto? Que es necesario ir incorporando los temas de economía circular y la industria en general que está alrededor y que provee a la industria de la construcción, que necesitamos métodos para cuantificar estos otros beneficios, ¿no es cierto? Y que somos mejores, pero queda mucho por hacer en temas de bosques, de productos, de procesos y estándares y sistemas y plataformas y mucho más. Esta plataforma la pueden ir a visitar a buildingconcepts.storaenso.com. Es una plataforma abierta donde casi toda esta información está disponible. Y bueno, y uno se puede contactar con Stora Enso en cualquier momento, digamos, en términos de algún proyecto específico, pero la información está ahí disponible en esta página web, en términos de costos, detalle, estructura. La idea es trabajar de la manera más abierta posible. Y aquí en términos de economía circular, ¿no es cierto? Yo propongo algunos temas y algunas ideas y opiniones. O sea, como les decía, la economía circular en sí no es mi área de expertise. Sí estoy inserto en un mundo que habla bastante de la economía circular y donde tenemos algunos proyectos de investigación que se dedican que tienen que ver con la economía circular, pero no es mi expertise directo, por lo tanto estas son ideas u opiniones y de alguna manera me gustaría compartirlas como una manera de generar discusión más que parte de la charla, digamos. Como un tema de historia personal también, en uno de los temas en las que esta empresa Kumpum Mayer trabaja más fuertemente, o no sé qué más fuertemente, pero por lo menos un tema importante, un segmento importante del mercado es la renovación de edificios, ¿cierto? Estos edificios que se ven acá son edificios en Londres que se construyeron por ahí por los años 70, muy avanzados para la época, ¿no es cierto? Con un sistema de prefabricado en obra, prefabricado en el mismo sitio, súper interesante. Como una verdadera utopía, ¿no es cierto? Por ahí por los años 70. Ahora la utopía no resultó. En estos edificios, Stanley Kubrick filmó esta película que se llama La Naranja Mecánica, para aquellos que les gusta el cine antiguo. Muy interesante, pero en realidad él ya por ahí por los años, qué sé yo, 70, creo, en esa película, ya vio lo que iba a pasar con estas utopías, ¿no es cierto? Pero entonces lo que vemos es que el edificio en sí, en términos técnicos, en términos de estructura, se encuentra en perfectas condiciones, a pesar de que se ve así, digamos, pero perfecto, el edificio podría perfectamente servir 50 años más. Pero
Pero está obsoleto porque los temas algunos temas de diseño no funcionaron, porque se convirtió en un área de la ciudad bastante difícil, porque está viejo, porque han ido cambiando 2 o 3 veces estos paneles no estructurales y ya parece como no mejorar el estándar. Y termina pasando eso, que en el fondo el edificio queda obsoleto y hay que demolerlo, a pesar de que está en un estado técnico, digamos, bastante sano. O sea, la estructura está bastante sana. Entonces, lo que hacemos con esta empresa es hacerle como un traje nuevo, ¿cierto? Del mayor estándar de madera, prefabricado, con los mayores estándares de aislación de vivienda pasiva, y dándole en el fondo una nueva vida a este edificio, que creo que tiene que ver con cómo deberíamos enfrentar el tema de la economía circular para los edificios, ¿no es cierto? Más allá que ir y desarmar este edificio, que es lo que se habla mayormente aquí en Alemania, ¿no es cierto? Es un tema muy de moda, una tendencia bien fuerte, tratar de diseñar edificios para poder desarmarlos, ¿no es cierto? Y reutilizar sus piezas y sus materiales. Creo que aquí tenemos un ejemplo de algo que a mi modo de ver es más sensato, deberíamos intentar antes, que es a darle una vida nueva al edificio para no tener que desarmarlo. Por lo tanto, la pregunta, en vez de cómo hacer un edificio para desarmarlo, habría que pensar en cómo hacer un edificio para que no sea desarmado, ¿no es cierto? Primero. Y después tal vez qué pasa cuando el edificio es demolido o desarmado. Em, y en ese sentido, de alguna manera, lo que yo veo es que estos sistemas de plataforma, como se dan, y veo que generan bastante entusiasmo, ¿no es cierto? Pero se dan como una especie de incitador a pensar, ok, si tenemos estos elementos, los podemos reutilizar también en otros edificios, desarmarlos y ser parte de la economía circular. Yo en ese sentido soy bastante más escéptico, y veo que la idea de hacer un edificio para que dure mucho más y que se pueda cambiar el resto del edificio es mucho más importante que el potencial de reutilizar los elementos. Ahora estamos trabajando bastante igual en temas de pasaportes y para los distintos materiales y todo, pero la verdad es que yo tengo algún nivel de escepticismo y creo que deberíamos hacer edificios más bien para que no haya que desarmarlos antes de diseñarlos para que se puedan desarmar y reutilizar. También he tenido contactos con empresas, ¿ah? Por ejemplo, la empresa Siemens, que tiene una cantidad de edificios tan grande que tiene una división de real estate en sí mismo, donde construyen cantidades monstruosas de edificios industriales y de oficinas. Ellos mismos están tratando de desarrollar estrategias circulares dentro de la empresa para poder reutilizar elementos de un edificio en otro directamente, ¿no es cierto? Y bueno, lo están intentando, hasta ahora no lo han logrado, pero creo que estos sistemas podrían funcionar cuando hay un modelo de negocio detrás, ¿no es cierto? Como el de Siemens, que sería, bueno, el modelo de negocio es básicamente comprarse ellos mismos los materiales para volver a usarlos en otro lugar. Pensarlo como... Y eso veo que que es bastante más difícil de lo que parece y que no lo están logrando tan fácilmente como podríamos haber esperado. Em, pero que habría que resolverlo en esos ámbitos primero, como antes de pensarlo en una escala global. Em, los edificios, claro, los edificios, en ese sentido, esto es bastante antiguo, esta manera de entender los edificios en distintas capas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que la estructura dura 300 años, la envolvente unos 20, los servicios unos 7 a 15 años. Creo que hay que tomársela bastante más en serio y partir, digamos, por estas cosas que duran muy poco, ¿cierto? Como el diseño interior, los servicios y el envolvente, para empezar a trabajar con ellos de una manera circular, ¿no es cierto? Que era lo que decía antes, ¿no es cierto? Cómo podemos hacer todos las terminaciones, los revestimientos, los servicios de un edificio de una manera que uno los pueda acceder, reparar, cambiar. Y una vez que tengamos esos temas resueltos, ¿no es cierto? Creo que empieza a tener sentido empezar a pensar en desarmar la estructura misma. Entonces, las preguntas que yo me hago cuando estamos haciendo un edificio, en este sentido de la economía circular, tienen que ver con que si el edificio está diseñado para durar para siempre, que es lo que yo aspiro siempre que construimos un edificio,
Y esto es parte de la práctica de la práctica de diseño actualmente, ¿no es cierto? Y también se adhieren a principios de economía circular que existen, por lo demás tampoco son inventados, pero es de alguna manera las preguntas que nos hacemos cuando estamos diseñando los edificios para construirlos. Puedo cambiar las instalaciones técnicas, o sea, las ventanas, cómo generamos detalles de ventanas, cómo generamos el proceso, digamos, de construcción, pero al mismo tiempo de construcción en el sentido porque uno puede retirar las ventanas y hacerlas de nuevo. Como que nos hemos encontrado con muchos edificios antiguos que hay que renovar, que simplemente las ventanas no se pueden sacar, ¿no es cierto? Porque fueron fijas con hormigón o hay que destruir medio muro para poder sacarlas. Otro se puede renovar la envolvente. Nosotros hacemos envolventes prefabricadas, entonces las construimos de tal manera que después las podamos sacar, ¿no es cierto? Y una vez que las desmontamos, ¿no es cierto? Se pueden volver a dividir en componentes. La pregunta es si la podemos volver a usar en otro edificio, como digo, es que nos queda un poco marciana, pero sí podemos, o en realidad hay gente intentando resolverla. A mí me parece que está un poco, eh, otro tema, digamos, o sea, que con menos prioridad. Si puedo cambiar la distribución y la funcionalidad del espacio, que tiene que ver con la flexibilidad, la flexibilidad de las estructuras. Y después, ¿no es cierto?, ¿qué hago con la estructura de madera? ¿No es cierto? ¿Qué hago con la estructura de madera después? Que es un tema que yo creo que en el fondo sobre el que se está trabajando mucho, pero que creo que tiene después. Bueno, y esa es mi opinión, y eso viene de lo que nosotros hacemos todo el día, y creo que cómo nos relacionamos con la economía circular en lo cotidiano. Y bueno, de alguna manera esta idea de que las decisiones que tomamos, en este caso, a mí la historia me llega muy, muy cercano, ¿cierto? Porque las decisiones que tomaron mis bisabuelos y mis abuelos fueron malas, y yo ya no puedo ir ahí, porque el campo está, hay que básicamente reforestarlo para que la tierra se recupere, para que pueda volver a tener valor. Y por lo tanto las decisiones que tomamos hoy día tienen un impacto gigantesco en el futuro, aunque a veces no nos guste pensarlo y no lo veamos en lo cotidiano, ¿no es cierto? En mi historia es tan patente como cada vez que voy al campo, pero en la de todos creo que tenemos estas historias en las que nos damos cuenta. Espero que las cosas que hacemos hoy tienen un impacto gigantesco en el futuro. No sé si les dije que en cualquier momento me pudieran interrumpir con preguntas o comentarios. Creo que ya es un poco tarde porque ya estamos al final, digamos, pero de alguna manera quería compartir estas opiniones también para generar la discusión y para escuchar qué está pasando en Chile en este sentido. Bueno, primero que nada, Sebastián, darte las gracias por la exposición. Yo creo que es de gran valor para el comité y la gente que se nos ha sumado hoy día el poder salir un poco de la caja y mirar qué se está haciendo y cuáles son las inquietudes y cuáles son ¿cómo que se llama? Las experiencias que se van teniendo, ¿no es cierto? Que uno va reflexionando en función del avance y del desarrollo que nos lleva a la economía circular. Tú dices que no estás vinculado a la economía circular y yo lo único que veo ahí en todo lo que mostraste es economía circular a ciencia cierta, así como y muy asertiva, así que totalmente facultado para poder comentar todo lo que nos has comentado y para nosotros es de gran valor siendo un país con tanto valor maderero como tú dices y con una historia como la que también comentas, no muy bien llevada, o sea, históricamente hemos tenido problemas sistémicos, ecosistémicos en nuestra relación con este tipo de materiales. Entonces, claramente esta visión y todo es redentora también en nuestras normativas, o sea, los edificios con una vida de 50 años, 60 años, bueno, dependiendo del tipo. ¿Y por qué nos ponemos esas limitantes? Y como tú bien muestras esa casa que es de tu familia, ¿cuántos años tendrá? Y ese mismo espacio donde hoy día nos estás exponiendo, yo te decía, ¿es eso un fondo de pantalla o no? Y tú me decías, no, es un edificio del 1600. Entonces, los límites los ponemos
en este sistema complejo a mí me hizo mucho sentido cuando nosotros siempre, de hecho, como que es cómodo decir, no, es que el sector de la construcción es muy difícil de mover, pero porque son muy conservadores. Y yo creo que hoy día has roto también eso, es decir, no es que sea conservador, el tema es que es complejo, está lleno de actores. Bueno, y esa es una de las funciones que tenemos aquí el comité, ayudar como a articular este ecosistema, ayudar como a poder aunar visiones para poder avanzar en conjunto. Yo tengo varias preguntas, pero me voy a poner a la cola, así que ahora abro el micrófono. Adelante, Cristian. Ya, muchas gracias, Paola. Sebastián, la verdad, muy buena tu presentación, te felicito. Muy emotivo cómo tú vinculas también ese tema de tu raíz ahí en Florida, en el sur, centro-sur de Chile, con todo el trabajo importante que estás haciendo en Alemania. Y sin que tú lo hayas dicho también, y mostrando esta imagen de esta casona patronal chilena, en donde también se incorpora economía circular, aunque uno no lo crea. Construcciones antiguamente, la construcción en adobe, construcción en quincha, en barro. Hoy en día tenemos un gremio de la bioconstrucción que participa también acá en nuestro comité, que son realmente también, hay que considerar que que ya tienen incorporado la economía circular también. Y muchas veces no los miramos, nos centramos mucho en los materiales quizás más elaborados, como el acero, los materiales como el aluminio, cosas así, siendo que gran parte y el que tiene más potencial de circularidad son los materiales renovables, como nos has mostrado tú, con estructura de madera, incorporando tecnología. ¿Ya? Creo que quedamos súper claros y todos estamos de acuerdo que a lo que no tenemos que llegar es a demoler. Yo creo que ese es el gran problema que tiene la construcción y que lamentablemente está completamente desconectado desde el minuto de que los arquitectos diseñamos. Estamos diseñando, se va a la constructora, se construye, se usa y no sabemos en qué va a terminar. Yo creo que en eso sí es muy interesante el tema que también demuestras tú, el DFMA, en donde ahí indicas cómo uno va construyendo, cómo diseña ya con un análisis ciclovía ya completo y podemos de cierta manera también, como muestras tú, no es necesario demoler o desarmar esa estructura, sino también lo muestra con el diseño por capas. O sea, uno, quizá la estructura principal tiene la capacidad de desmantelarse, pero sin tener que demolerse. Y sí, obviamente, cuando diseñamos por capa, las piezas, como muestras tú, las piezas de tanto de climatización, tuberías de distintos tipos, que tengan la capacidad de cambiarse fácilmente. Eso nos permite el diseño de cierta manera para desmontar. Yo mi consulta, te quiero ahora hacer la consulta, es respecto, por ejemplo, a la experiencia. Yo lo comenté al principio, estoy muy interesado, muy metido en lo que es estos estándares, este marco Levels que ha hecho la Unión Europea. Tú que estás allá, ¿te ha tocado trabajar con ellos? ¿Qué herramientas? Vi que ahí hacían simulaciones en temas de análisis ciclo día. ¿Ocupan, por ejemplo, herramientas como el One Click? Eh, ¿Cuál es tu experiencia respecto a eso? Y gracias por los comentarios, súper interesante. Me dan ganas de irlos comentando todos. Pero solo voy a decir que, que en este caso, claro, dije cosas feas de mi antepasado, digamos, tomaron malas decisiones con respecto al campo, pero claro, construyeron una casa que debería ser una inspiración para nosotros. Es una casa de adobe, que nosotros les llamamos casas de adobe, adobones, sí, de como 60 centímetros. Nosotros le llamamos casas de adobe, pero en realidad son de madera y adobe, digamos, ¿no es cierto? Y claro, y tienen este efecto que tiene esta misma casa, ¿no es cierto? Que esta es una casa del 1600, y no es chiste, es monumento nacional según los documentos de 1600, pero en realidad tiene este efecto de como el cuchillo de mi bisabuelo también, que es un chiste, no sé si lo conocen, pero que claro, que a veces le cambio la hoja y a veces el mango, ¿no es cierto? Claro, la casa es de 1600, pero claro, todo ha sido cambiado eventualmente, pero la casa sigue siendo más o menos la misma, a pesar de que... Ya. Y bueno, y tenemos tanto que aprender de los antepasados, hay tanto que inspirarnos, ¿no? ¿No es cierto? En ese sentido. Y acá se ve, uno lo vive. Con respecto a los levels, bueno,
Yo directamente un poco menos, pero creo que el gran aporte que han hecho, del que yo me he beneficiado, es de tener sistemas de marcos de referencia, básicamente, ¿no es cierto? Que es como uno de los grandes temas del Levels, que es como que antes de poder implementarlos a través del One Click LCA, el estudio que estaba mostrando, que está en el paper de la invitación, es un estudio hecho básicamente a partir de One Click LCA, ¿no es cierto? Que claro, que antes efectivamente hacíamos estos estudios y tomábamos un número 58,43 kilos, digamos, cualquier unidad, y todos nos mirábamos diciendo, "Bueno, no sé, ya, ¿y qué hacemos ahora?". Y en el fondo nos permite decir ahora, mira, somos tanto mejores que un edificio de hormigón, o tanto mejores que el promedio, o que estos ciertos promedios en estas regiones geográficas, de acuerdo a esta organización. Entonces, de alguna manera ha transparentado la toma de decisiones enormemente. Ahora, es un trabajo enorme, ¿eh? Enorme. O sea, yo me imagino que implementar un sistema así en Chile tiene que ver con generar un sistema de estadística que, bueno, no sé, tal vez existe. Yo no sé si existe en Chile o no, pero el trabajo de generar ese cuerpo estadístico y ese proceso que hay detrás para poder generarla, me imagino que una labor enorme, pero bueno, el mejor día para partir era ayer, el segundo mejor era hoy, ¿no? Hay que empezar, lo antes mejor, porque eventualmente lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Es mejor empezar antes. Perfecto. Muchas Gracias, gracias. Sebastián. Le voy a ceder ahora la palabra a Catalina. Gracias, Paola. Hola a todos y gracias, Sebastián, por esa presentación. Está súper interesante. Yo tengo una pregunta exactamente como saber un poco más de la experiencia tuya más internacional, ¿cierto? Si es que existe algún sistema de trazabilidad o certificación finalmente con los puntos que mencionabas, de hecho, en tu PPT, por el tema, por ejemplo, del bosque, ¿ya? ¿Cómo nos aseguramos que ese bosque, por ejemplo, está siendo manejado sustentablemente? Y que se está reemplazando, por ejemplo, o que no está justamente como aparecía en el chat ahora durante tu presentación, que no está reemplazando, por ejemplo, bosque nativo, ¿ya? O sea, obviamente no queremos eso, pero en la toma de decisión, por ejemplo, de especificación o de compra puede ser un poco difícil saber esa trazabilidad. Y lo mismo también en la otra cara del fin de vida, finalmente. Es decir, claro, podemos diseñar con madera y tratar de que nuestra construcción, ¿cierto? Nuestro proyecto sea lo más durable posible, que eso es obviamente el foco, pero de repente queda muy abierto a lo que vaya a suceder al fin de vida y que finalmente esta madera no vaya a incineración, por ejemplo. Y ahí al final nuestro cálculo se nos va a las pailas, pues. O sea, estamos asumiendo que es carbono biogénico, por ejemplo, y que después al final estamos emitiendo al final de vida del ciclo de la edificación. Entonces, un poco más que nada, como que si nos puedes contar de tu experiencia y que has visto, ¿cierto?, en este ámbito. Claro. Son temas con los que me relaciono un poco así por rebote. O sea, están ahí todo el día, pero no son mi especialidad como directamente. Digamos. Yo como que puedo responder mucho mejor sobre cómo se conecta una viga con un pilar que sobre eso, pero son temas con los que como que me voy topando. Te digo porque tal vez si era un especialista, de todas maneras me quedo corto con las respuestas, pero bueno, puedo decirte, compartir lo que sé, digamos. Em, Acá el tema de la trazabilidad de los bosques se toma muy en serio, pero básicamente se hace con PFC, PFC y FSC, igual que en Chile. Yo, a pesar de que soy un gran fan, o sea, de que promuevo la certificación, creo que también puede hacerse bien y puede hacerse mal. Proyectos que uno construye vienen con especificación, creo que la mayoría, y si no la viene, se hacen de acuerdo a normas que lo exigen, digamos, pero proyectos sin trazabilidad ahora son bastante poco comunes, ¿no es cierto? Y hay distintos tipos de trazabilidad, o sea, la trazabilidad general, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, uso esta empresa que tiene tal nivel de trazabilidad y hay menos que piden una trazabilidad específica sobre la madera que tiene ese proyecto. En mi experiencia, más valor tiene la trazabilidad general, ¿no es cierto? Si uno hace una trazabilidad específica por proyecto, termina generando claro, termina generando como, o sea, ayuda como a la conciencia del que lo construye. Ok, los árboles que yo estoy usando en este proyecto, digamos, vienen de un bosque sustentable.
pero el hecho de que la cadena se esté certificando, que la certificación se tome en serio, me parece que hace el 90% de la pega. El otro, digo yo, desde dentro de la industria era como ya, viene otro que quiere saber árbol por árbol, bueno, se lo decimos, pero eventualmente genera un sobreprecio y un sobrecálculo que por lo menos yo no veo que cambie el fondo, a pesar de que, bueno, tiene su valor, pero el trabajar con la certificación ya creo que hay mucho ganado, digamos. Acá como está todo mucho más regulado, y no solamente mucho más regulado, no estoy seguro que esté más regulado, pero sí está mucho mejor controlado. Y el tema del control lo conozco yo bien por el campo. El campo está plantado, el que les mostré hoy día está plantado en gran parte con una plantación de pino. Y bueno, y yo puedo decir que el control deja algo que desear, porque yo lo veo en terreno. Acá yo creo que se toma más en serio y está todo tan controlado que no es solamente un tema de certificación, sino que son los temas de planificación urbana. Acá yo tengo amigos que trabajan cuidando bosques, entonces, porque la economía del bosque es algo que se vive todos los días. Entonces, tengo amigos porque mucha gente trabaja en eso. Entonces ellos se dedican a cuidar los bosques y a talar y a dejar biomasa que genere mayor biodiversidad, porque ellos controlan a los tipos que van con una motosierra, que les dicen estos árboles no los cortan para que ayuden a la biodiversidad y qué sé yo. Claro, aquí son bosques semi-naturales, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que son mejores. Es un tema súper interesante y súper importante también. Pero son bosques semi-naturales, que tienen mayor biodiversidad, que no se talan raza y que sí. En ese sentido, un bosque en Chile también es PFC certificado, pero diría que ahí la certificación le falta un poco. Acá tienden a ser mucho más sustentables. No en toda Europa, en Escandinavia todavía se usa la tala, los monocultivos como cultivo, digamos, no seminatural, sino que como cultivo, y la tala completa, a veces, no siempre, pero existe. Es algo aquí que en Alemania mucho menos. No voy a decir que no existe, pero hay mucho menos, o muy poco. Y con el tema de los residuos, es un tema enorme. Acá yo lo conozco por el cuidado que hay que tener con el tema de generar desechos. Finalmente es tan caro llevar cosas a los vertederos y a los que hacemos un esfuerzo enorme por clasificar, por reusar. Y eso ha permitido generar estadísticas muy buenas, que yo tampoco trabajo con ellas directamente, pero uno se empieza a meter en las páginas web de estas empresas que hacen los reciclajes. Te pueden decir, digamos, con dos decimales después de la coma, digamos, cuánto de qué materiales se están reciclando. Y eso yo lo sé porque nosotros tenemos un sistema en la empresa, no se alcanza a ver en la foto, pero hay un sistema de manejo de residuos súper sofisticado y tenemos subcontratos en el fondo que manejan esos desechos. Proyectos actualmente que usan, por ejemplo, aluminio, fachadas de aluminio, esto lo digo porque lo conversamos ayer o anteayer, fachadas de aluminio vienen especificados que tengan un contenido de aluminio de reciclaje de al menos el 80%. Entonces estamos en un nivel en el que la información está tan disponible que permite que un mandante que se haga un edificio escriba ahí en la especificación técnica: quiero que esta fachada tenga un 80% de aluminio reciclado, ¿no es cierto? Sobre la infraestructura que hay detrás, te digo, como la percibo así en el día a día, no la conozco en detalle, pero sé que está ahí y que permite hacer estas cosas que me parecen fantásticas, que alguien pueda decir: quiero el aluminio reciclado y no virgen. No sé si me respondo a tu pregunta solo como a través de datos que en el fondo que voy recolectando de mi experiencia, pero espero que, no sé, que de alguna manera aporte en ese sentido. De todas maneras, era simplemente como para entender tu experiencia en Europa, sobre todo. Eso. Gracias. Muchas gracias, Catalina y Sebastián. Juan Manuel, adelante. Bueno, Paola, gracias ahí por la invitación. Sebastián, la verdad que excelente tu presentación. Sabes que ahí admiro mucho tu trabajo. Ojalá estos ejemplos como los de Stora puedan venir más seguido a Latinoamérica. Y qué bueno este concepto que pusiste sobre contar carbono queda corto. Te lo voy a robar, ya te lo anticipo. Me parece fundamental poner este tema de
de tiempo, la variable tiempo, ¿no? Adentro de estos análisis de ciclo de vida, porque si no estamos siempre contra la madera porque al final se quema, y si, aunque se vaya a quemar dentro de 80 años, el retener carbono hoy es lo que necesitamos, ¿no? Tiene un costo de oportunidad eso. Así que me parece fabuloso que hayas traído ese tema aquí a la mesa. Y respecto a esto de diseñar para después desmantelar y volver a construir, me parece que eso tiene un futuro así impresionante. Yo creo que lo hemos visto en el último Icebox Challenge que se hizo en Oslo, donde se diseñó la caja para eso, y fue fantástico. Así que nada, muy agradecido de haberte escuchado y siempre queriendo escuchar más. Muchas gracias, Juan Manuel. Ahí seguiremos en contacto. Oye, yo rescatando un poco lo que decía Juan Manuel y me quedó pendiente, o sea, no era un lugar para discutirlo en la Semana de la Madera el año pasado, este tema de que contar las emisiones nos queda corto. Nosotros desde la certificación de edificios sustentables hemos estado ahí empezando a trabajar en la incorporación de nuevos criterios de economía circular, porque la certificación ya abarca varios ámbitos. Y en eso, en conversaciones con académicos de la Universidad Católica, estamos en eso. O sea, sentimos que para nuestro sector, el conteo de emisiones efectivamente es una parte de todo el impacto que nosotros tenemos. Entonces, me gustaría si nos pudieras ahondar un poquito más en eso, como qué es lo que tú ves, por dónde irían esas nuevas métricas que nos podrían en el fondo dar más indicadores. Nosotros hemos estado viendo que hay varios papers sobre una medición en masa que podría ser por ahí, no sé qué has escuchado tú por allá. Te agradecería si nos pudieras contar un poquito más de eso. Mira, ahí lamentablemente tengo poco que agregar. Creo que el ejemplo ahí de la especificación de materiales reciclados, digamos, por ahí lo conozco. Estoy metido en un par de proyectos de investigación que estamos en el inicio en este caso, pero que estamos en uno desarrollando sistemas de construcción en barro como una manera de hacer economía circular, y otro desarrollando básicamente cómo desensamblar edificios. Pero déjame decirte que desde mi esquina, digamos, por alguna razón, todos se dedican a tratar de generar sistemas constructivos que se puedan desarmar, más allá de ir generando distintos indicadores o mejores metodologías, digamos, para hablar de la economía circular. ¿Será porque no estoy directamente en esas discusiones? Pero tengo poco que aportarte, la verdad, más que, o no lo sé, y me encantaría saberlo, pero tengo poco que decirte en ese nivel más específico. Ok, veo que Juan Manuel levantó la mano, seguramente complementar algo, así que va arriba. No, en realidad, agradecer de nuevo. Yo la mano ya la había usado mi turno, digamos. Gracias. Ya. Y la segunda pregunta que tenía antes de pasarle a María José, que tiene que ver con lo tuyo. Tú me dices que trabajas mucho con todas las soluciones constructivas, los detalles y todo. Desde ahí, ¿cuál es o sea, yo entiendo que sí, pero me gustaría escucharlo de ti, los aportes que pueden venir, cuáles son, cómo eso impacta, cuál grande es esa consecuencia, cuáles son esos tips que uno debería considerar cuando aborda detalles, etcétera. Como que súper valioso dado que ahí estás tú, esa es tu arena. Claro. Mira, es bien interesante porque en el círculo en el que estoy hemos hecho bastantes proyectos de renovación, ¿no? Entonces agarramos un edificio como el que les mostraba en la foto, hay mucho. Aquí en Europa uno cuando viene a hacer turismo, uno conoce como los centros históricos, ¿no es cierto? De puros edificios antiguos que tienen, desde el punto de vista circular son mucho mejores. Pero como el 70% de las ciudades grandes son construidas entre la posguerra y los años 70 o 90, no sé, dependiendo. Pero entonces estos bloques de hormigón, digamos, hay mucho más bloques de hormigón en Europa que lo que uno ve en un viaje de turismo, y el desafío de renovarlos es enorme.
Entonces, lo que nos pasa es que, claro, después de haber llegado a uno de estos edificios y habernos agarrado en la cabeza a dos manos, y cómo estos tipos hicieron este detalle de la ventana, de tal manera que hormigonaron después de ponerla, de tal manera que hay que demoler básicamente una estructura de hormigón para poder sacar una ventana. Uno se agarra la cabeza a dos manos, uno dice, oye, claro, la ventana tiene 50 años, ya no sella el aire, ¿no es cierto? Ya no está el estándar térmico que se necesita, es tan vieja y fea, básicamente. Entonces hay que cambiarla por un tema de estético también. em, y no se puede, y no se puede. Entonces, claro, después de eso, como que hay una conciencia en este ambiente de que cómo podemos diseñar este detalle para no dejar esas trampas, ¿cierto? Para no dejar esas trampas. Y eso tiene mucho que ver con el cuidado en el diseño, las placas de hormigón en los balcones, los detalles de esquina de las losetas de hormigón, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esta como conciencia, que en este caso nosotros la tenemos porque hemos hecho proyectos de renovación, pero que tiene que ver con básicamente estar ahí y preguntarse, oye, ¿qué van a hacer cuando tengan que cambiar esta aislación, ¿no es cierto? O esta ventana, o esta protección solar, ¿no es cierto? Yo te diría que se ha ido haciendo parte como de la cultura de diseño acá en Alemania, pero no veo un incentivo más allá de hacerlo bien. No lo veo y debería haber en realidad alguna manera de medirlo. Bueno, hay algunos, sé que hay algunos intentos, pero para nosotros no nos han llegado todavía. Gracias, Sebastián. Adelante, María José. Hola, Sebastián. Y bueno, hola a todos. Muchas gracias por la presentación, excelente. Es entretenido ver los proyectos, el nivel de detalle que tienen y de avance respecto al rubro construcción en madera. A mí me pasa un tema bueno, mi casa es mayormente es de madera, una casa que me hice recién. Y lo que me pasó como usuaria es que no encuentro, o el mercado chileno tiene muy poquitas soluciones como predeterminadas un poco o de fácil instalación. Entonces, viendo como el aparato de producción de madera, generalmente o mayormente se utiliza estos bosques chilenos para celulosa y no así para materiales de construcción. Entonces, creo que hay un desafío respecto a la industria chilena, que quizás tú que conoces bien el tema, tienes más nociones de esta falencia o falta o desafío que tenemos como bosques chilenos para este mercado. Ese es el primer enfoque. Y lo otro, que quizás ahí nos podrías contar tú, así de la experiencia que tienes allá en Alemania. Y lo otro que me pasa también es que hay que también, otro desafío que quizás es más social y tiene que ver con la construcción de algo sólido o algo como de madera. Entonces, como que quizás la idiosincrasia chilena piensa que construir en madera es algo como más barato, o no sé, tiene menos valor en una tasación, en un crédito hipotecario, qué sé yo, respecto a la eficiencia que es otra construcción más tradicional. Hay como un tema idiosincrásico. Claro. Yo espero que esto haya cambiado, ¿ah? Pero yo me acuerdo cuando hice algunos proyectos menores cuando estaba saliendo de la universidad antes de venirme, de hacer llenar formularios de permisos de edificación. Entonces estaba básicamente la alta calidad, había que definir alta calidad, calidad media, calidad baja o prefabricada de madera. ¿eh? Era como se asumía que era una ventaja en ese caso, porque eran más baratas las contribuciones, creo, ya no me acuerdo muy bien del detalle, ¿cierto? Pero lo que te puedo decir al respecto es que acá en Alemania era exactamente igual cuando yo llegué hace 15 años. Primero, éramos unos locos los que creíamos que se podía construir cosas grandes en madera. Y acá como estudiante de posgrado extranjero, digamos, venía acá diciendo, oye, pero se puede. Em, y acá éramos vistos como locos. Y aquí Baviera es particularmente fuerte la cultura de construir con ladrillos, básicamente. Entonces, todo el mundo encontraba que era un descriterio esto de hacer las casas prefabricadas, y hubo problemas además de calidad con casas prefabricadas. em, porque bueno, hay problemas de diseño, los mismos que han habido en Chile, que los detalles de unión a la fundación no aislaban el agua, por lo tanto se pudrían las soleras, ¿no es cierto? Y ese tipo de problemas no había, entonces jugaron muy en contra. Em,
Y lo que te puedo decir es que un día se dio vuelta la tortilla y que se puso de moda. Y que se puso de moda por el tema de que, bueno, si yo como productos bio, quiero vivir en una casa bio. Y hay varios factores que fueron como confluyendo, que tiene que ver con la calidad del espacio, con la calidad del aire y la comodidad del espacio interior, con la ecología, con la eficiencia energética, que se puso de moda y dio vuelta la tortilla completamente. Entonces, ahora entre mis conocidos, yo estoy en una edad en la que muchos conocidos compran o se hacen casas. Cuando yo llegué, todos me miraban con cara, ¿por qué trabajé en la industria de la madera si no existen las casas de madera? Y ahora nadie con el que yo no haya, que se haya construido una casa, no se ha por lo menos planteado hacerla de madera. Y te diría que todos los que han tenido, digamos, la capacidad económica de construirla en madera, la han construido en madera, simplemente porque se puso de moda. Ahora digo súper así, livianamente, simplemente porque se puso de moda, como si hubiera pasado un día para otro por casualidad. Pasó porque las tendencias, digamos, van hacia donde van y no entré en eso, pero pasó también porque hay instituciones públicas, privadas y mixtas, así como ProHolz, por ejemplo, o como Informationsdienstholz, o como en Austria y en Alemania, que han hecho un trabajo súper fuerte durante muchos años para poder mejorar la imagen, ¿cierto? Entonces, claro, las tendencias son los que son y hay un mayor interés por la sustentabilidad y por los materiales más sanos y todo eso, pero también hay un trabajo institucional súper fuerte que yo creo que hay que de alguna manera hay que replicar en Chile y creo que hay instituciones que lo están haciendo, ¿no? Pero creo que hay que darle importancia y no solamente como consumidor, sino que también creo que las industrias deberían empezar a ponerse, qué sé yo. Y con eso vamos al otro tema que planteaste, que es que en el fondo la industria se desarrolla un poco menos porque los bosques están optimizados para la celulosa. No tengo una buena respuesta para eso tampoco. Acá en la industria de la madera, y es una de las razones por las que en el fondo mi mismo rol en Stora Enso empezó a vaciarse un poco de significado para mí, porque finalmente el negocio de una empresa forestal, y por muy avanzada que esté, sigue estando en cortar madera, cerrarla y venderla. Y el valor agregado y ese margen que hay en la construcción es muy pequeño. Entonces, bueno, y eso es porque construir en hormigón sigue siendo relativamente barato, por lo tanto hay un máximo de precio. Tampoco queremos que sea más caro, más barato construir en madera no lo es, ¿no es cierto? Al revés, tiende a ser de mejor calidad. Entonces finalmente hay un margen ahí que hace que usar la madera más allá de ser celulosa no sea tan rentable ni tan atractivo. Ni tan atractivo. Y lo que ha ido ayudando acá es que los sistemas, construir en hormigón se está haciendo cada vez más caro, básicamente porque la mano de obra se está haciendo mucho más cara. Entonces los sistemas industrializados empiezan a ganar competitividad y eso. Pero es algo que se ha ido desarrollando. No sé si alguien lo puede resolver en ese sentido. Y espero que en Chile vaya pasando también. En Chile yo entiendo que los costos de mano de obra están a niveles de países desarrollados, ¿no es cierto? Cosa que es difícil de cuadrar, pero espero que esas cosas empiecen a pasar y que haya más interés por la industria local, de desarrollar más la industria maderera. Habiendo más madera, habiendo más demanda, se tendría que estar desarrollando la industria maderera más de lo que se está desarrollando. Y creo que tenéis un punto importante ahí, que es que hacer celulosa es muy buen negocio, ¿cierto? Ojalá hacer construcciones de madera sea mejor negocio y de alguna manera eso resuelve el problema de un día para el otro, pero no es algo que podamos cambiar tan fácilmente. Pero ha ido cambiando acá. Y ojalá allá también suceda, ¿no? Hoy, muchas gracias, Sebastián. Estamos sobre la hora pasadito, pero vamos a darle la última palabra a Margarita Cordaro. Hola Sebastián, muchas gracias por tu exposición. Oye, yo he tenido pésima comunicación, se me corta, así que espero que me escuchen. Muy buena la experiencia. Te cuento que nosotros en el tema de la construcción sustentable, y estoy en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, hemos avanzado bastante. Y sí en la zona sur, sí hemos implementado construcción con CLT. Y de hecho era uno de los factores más importantes que teníamos porque tenías la producción de la madera, la mano de obra para sacar la madera vivía ahí, tenías los
donde producían el CLT y después los construías en la zona. Lo hicimos en varios y tenemos construcciones como de 2 pisos más o menos, jardines infantiles, oficinas y de hecho acostado, pero se ha hecho, tratamos de innovar en ese sentido. Ahora, en general, en la construcción, sobre todo yo hablo de un ámbito, no general todo, en la edificación pública, tú tienes el tema que tú planteas. Nosotros queremos construcciones que duren mucho. Obviamente es la plata de todos los chilenos y no es para estar renovándolo a cada rato. Y las construcciones que hacemos Chile por sus condiciones de sismicidad, por la variedad de terreno que tiene una variedad de terreno bárbara, que nosotros no de repente vamos a lograr con la madera las medidas ni las soluciones que queremos para que los edificios continúen. Y en ese tema, como Chile tiene cerro, cordillera y mar y tenemos toda esta producción de árido, aunque ese es otro tema, obviamente, y sale caro, está y se elige el hormigón armado. Ahora, nunca yo que he construido en mi vida privada y en mi vida fiscal siempre, nunca he hecho ventana y después he hecho hormigón, no. Se hacen los muros de hormigón, hacen los muros de albañilería y después se colocan las ventanas y yo las puedo sacar cuando quiera. O sea, nunca he construido, como tú contabas, porque son experiencias de otros países, distintas a las nuestras. Pero sí, el tema del CLT es importante. Pero yo, siempre que hemos hablado del CLT y he hablado con toda la gente que lo está produciendo, porque en principio el CLT venía de Italia. Ahí tenía una huella de carbono gigante, venían desde Italia. Y después nosotros decíamos, ¿por qué no usan a Chile que tiene ahí la madera? Es maravilloso, la tiene, la mano de obra, la prepara y la construye. Bueno, pero ahí está la idiosincrasia nuestra. Tienes que vencer con toda la mentalidad de todo el mundo, porque también a nosotros, en la edificación pública, estamos amarrados a muchas cosas y una que es la más importante es la de incendios también. Entonces, el tratamiento que involucra todo esto, todos esos materiales que estamos colocando, y por ejemplo, yo vi en los edificios, nosotros tenemos que tener, claro, con todo lo de accesibilidad, me acuerdo que allá tiene que haber ascensores, tiene que haber una serie de elementos más en los proyectos nuestros que significan diseños con bastante técnica adentro. ¿Ya? Pero sí, o sea, yo no lo he sacado, pero nosotros tenemos estas experiencias, pero cuesta. Todo esto, yo creo que todos los que estamos en el tema de la construcción sustentable nos ha costado mucho, y más aún la economía circular, porque tienes que romper muchas mentalidades y idiosincrasia. Y hay algo que tú dijiste que es muy verdadero. Aquí hay un factor económico. Y obviamente que es mucho más rentable producir otras cosas. Ahora, yo preguntaba cómo en el sur, que esa madera la importaban, como decías tú, normalmente a Estados Unidos y a otros países, cómo íbamos a sacar madera para que en Chile, en esa zona, generáramos más construcción en madera. Entonces, me acuerdo que en ese momento había 2 grupos que producían CLT, que ahora no los he visto mucho. No sé qué les ha pasado. Y preguntaban, habían llegado a un acuerdo con nuestra empresa grande del sur, en que un porcentaje lo querían dejar para construir y el otro era obviamente para exportar y hacer el negocio. No sé, este tema lo tuvimos como antes de la pandemia, era muy fuerte. Ahora, con la pandemia no solo afectó a esto, afectó a todos los rubros. Y es verdad, uno se ríe cuando dice que Chile está caro. Chile está carísimo en la mano de obra, está carísimo en los materiales. Yo creo que esto es global, ha pasado en todo el mundo. Pero creo que Chile tiene una condición de producir madera en la zona sur, que sea la madera que no dañe, tenemos que verlo, hay que ver porque de repente hay muchos bosques que son los que, como decías tú, están anulando nuestras tierras, las están destruyendo. No es cualquiera producción, tiene que ser determinada. Entonces, todos esos estudios hay que hacerlos, para allá vamos. Y yo creo que la experiencia que ustedes tienen sirven mucho. Pero yo te diría, el tema sísmico nuestro es súper importante. El tema de incendios, con mayor razón todavía. Pero eso no quita que lo hagamos. Y de hecho, a mí me gustaría, fíjate, con toda esta charla que ustedes hicieron, y gracias, Paulita, porque se me había olvidado ya lo del CLT. Sí, yo te digo que hace 4 años era el tema. Y aquí hacíamos reuniones mostrando todas las construcciones que se hacían. Y vi todas las construcciones de otros países que me impresionaba porque llegaban a 10 a 12 pisos. Aquí por ahora lo aceptan nuestros mandantes, porque nos lo decía arquitectura, sobre todo Junji, y algunos nos aceptan, y algunas oficinas, 2 pisos. ¿Ya? Porque son construcciones más chicas y se levantan muy rápido.
pero sí lo que tú has contado es una experiencia, es una expertise. Yo diría que como que tenemos que retomar. No sé por qué nos fuimos de este tema, Paola. Era un tema que antes estuvo vigente. Yo creo que la pandemia nos cambió mucho. En todo caso, Sebastián, muchas gracias por las imágenes. Espero que nos dejes tu presentación porque es interesante ver lo que han hecho. Por supuesto, por Gracias. supuesto. Por supuesto, muchas gracias a ti por los comentarios. Y te puedo, como un poco el tono de esta conversación, comentar algo de mi, como un poco anecdótico, ¿no es cierto? Como respuesta en general a tus comentarios, que es que yo trabajé en Stora Enso de alguna manera relacionado con el ámbito comercial, ¿ah? Entonces yo tenía que ir básicamente, además muy internacional, porque bueno, más internacional que yo no hay, digamos, ¿no es cierto? Como un chileno por ahí. Entonces me tocaba ir a hablar de estos temas a Alemania, aquí en Alemania y en Austria y también en Escandinavia y en el Reino Unido. Entonces yo tomaba y contaba estas experiencias aquí en Alemania. Entonces traía casos finlandeses, ¿no es cierto? Y los alemanes me decían, oye, claro, no, lo que pasa es que tú no sabes lo complicado que es hacer esto aquí en Alemania. Aquí en Alemania no se puede porque está la normativa, están los incendios, está el viento, está la cultura, y tienen razón, sí, es súper complicado. También es súper complejo, digamos. No es como allá en Escandinavia, mira qué maravilla, claro, allá tienen todos estos temas resueltos, claro, yo decía, claro, en Escandinavia tenemos todos estos temas resueltos, mira lo que hemos hecho, yo te ayudo, qué sé yo. Después llegaba a Escandinavia, Finlandia, Suecia, y les decía, mira, yo estos proyectos hacemos en Alemania, y ellos me decían, claro, mira, qué fantástico lo que hacen en Alemania, ¿no es cierto? Allá tienen todos estos temas resueltos, tú no sabes lo que es complicado que en Suecia, porque aquí en Suecia es plano, porque aquí llueve, porque acá... Y yo, claro, no, mira, lo que pasa es que allá en Alemania lo tenemos todo resuelto, pero yo les puedo traer esta información de cómo lo tenemos. Entonces, esto de que, y en Inglaterra lo mismo, ¿eh? Entonces, esta noción de que para nosotros es terriblemente complicado, eh, es válida para todo el mundo, ¿cierto? Y el efecto de que el pasto es más verde en el del vecino es súper fuerte en este tema, porque en el fondo somos todos unos apasionados y todos vemos el pasto más verde al otro lado de la frontera, ¿no es cierto? Yo no estoy más seguro que sea más complejo en Chile que lo que ha sido en Alemania o en Escandinavia. ¿Eh? O en Inglaterra. Hay cosas que lo hacen más difíciles, pero otras cosas que también lo hacen un poco más fáciles, como por ejemplo la disponibilidad de bosques bueno, no sé, ahí uno podría pensar que... Pero en el fondo estamos todos en las mismas. Y en el fondo se ha movido este tema, y estamos todos en las mismas en estadios distintos. En algunos van 20 años antes y 20 años después, pero en el fondo pasa más o menos lo mismo. Y además veo que los mismos problemas que han habido aquí en Alemania hace 5, 10 años, empiezan a aparecer en Francia y son problemas totalmente nuevos. Y ni siquiera entre ellos se miran y se dan cuenta, oye, mira, ya estos tipos lo resolvieron. Por lo menos en Chile esta es otra ventaja, que ese sentimiento de desventaja con respecto a estas economías más, por lo menos los hace mirar con admiración lo que pasa en esta economía y aprender algo, ¿no? Aquí entre ellos eso no lo hacen, esa ventaja no la tienen. Entonces los problemas que resolvieron primero los alemanes, después los suecos, después los ingleses, ahora lo están resolviendo en Francia, como si fuera la primera vez en la vida que se resuelve. Pero bueno, y eso, hay un poco de eso en todos. Y finalmente se mueve porque ahí estamos personas detrás de esto con pasión tratando de desarrollarlo nomás. Y bueno, y todos nos sentimos que nuestro proyecto es el más difícil, ya sea a nivel de política pública como tú o yo en ciertos proyectos de diseño y construcción, digamos. Pero bueno, todos nos sentimos que estamos en una situación particularmente difícil, pero se mueve el sector porque, bueno, todos le echamos para adelante igual nomás. Muy cortito, y justamente esto que ha propiciado Paola y todo el equipo acá, nosotros en el tema sustentabilidad, te juro que ahora hay hartas estructuras de trabajo, muchas. Y yo diría que no tanto, la idea es aprender, pero la idea es saber qué tenemos, tener muy claro lo que tienes acá. No es copiar, es desarrollar de acuerdo a lo nuestro, pero aprovechando todas las experiencias que se han hecho, de todas maneras. Maravilloso. Gracias, Sebastián. Un gusto, gracias a ti también. Hoy ya vamos cerrando. Aquí solo un comentario, Rubén, que hizo. No sé, Rubén, si lo quisieras hacer tú más directamente para no leerlo.
Pero es que era porque no había mucho tiempo. Sí, mira, bueno, concuerdo con que hablar en realidad de ahorro en carbono quizás no es lo más adecuado. Retención de carbono, sí, yo creo que acá en Chile al menos ese debería ser el concepto. em, para el caso, digamos. Lo otro que señalaba es que hay una oportunidad que yo creo que es relevante porque el Estado hoy día tiene como meta comprar materiales con atributos de circularidad y atender a tanto sistemas constructivos como a producción de materiales con esos atributos que no están todavía definidos y que hay que definir y hay que normalizarlo, ¿ya? Es hoy día una oportunidad. Y es una oportunidad para el sector madera y también para otros sectores de establecer una nueva competencia respecto a cómo lograr, ¿cierto? Cumplir con esos atributos y sobre todo con aquellos más difíciles, ¿ya? Como en este caso podría ser atender a buscar un bosque seminatural, como decía Sebastián, y ahí, Sebastián, cualquier antecedente que tenga nos sirve. Nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos impulsando un proyecto que va a apoyar al sector maderero en Chile para desarrollar estándares renovados, que parte ahora pronto, entonces ahí cualquier antecedente nos puede ayudar y lo podemos canalizar ahí, ojalá, gracias a través de Paola. Y ahí yo creo que es clave poder también, em, en el fondo, recoger cualquier experiencia de manejo forestal. Y lo otro que me quedo dando vuelta y que creo que es súper interesante desde el ámbito regulatorio más bien es cómo poder homogenizar industrias que están compitiendo entre sí, porque cuando hablamos de bosque regenerativo para hacer madera circular, también deberíamos poder hablar de bosque regenerativo para celulosa, si es que esa es la variable que compite. Entonces ya no estamos hablando de establecer regulaciones que tengan que ver con un sector específico, sino que a lo mejor más generales y es un tema que también creo que hay que ponderar de forma adecuada. Pero esas variables es relevante irlas levantando también. Entonces ahí hay como una nueva gama de estudios comparados que intersectores que va a ser necesario también elaborar, dadas estas características de competencia. Así que eso. Genial. Bueno, me parece genial. Cualquier cosa que pueda aportar en ese sentido, con todo el gusto del mundo. Muchas de estas cosas no las sé así de memoria, pero sí tengo contactos donde preguntar. Entonces, de todas maneras podemos quedar en contacto y yo podría tratar de aportar algo con todo el gusto del mundo. Ay, excelente, Sebastián. Gracias. Coordinamos esto. Yo voy a ir cerrando esta sesión que nos extendimos, pero la verdad es que da para mucho. Yo veo por ahí que está conectada y Pachi, que es experta en fuego, que ganas de haber cruzado también esos indicadores que están tan trabajados, que de alguna manera uno los ve en literatura y en algunas cosas, pero que son tan valiosos de relevar. Así que probablemente, Sebastián, tengamos que vernos de nuevo, porque el dar soluciones que no se contrapongan con otras áreas es la clave, porque no sacamos nada con avanzar en una y después viene otra y nos dice, no, por ahí no, y fregó todo lo que habíamos trabajado. Entonces, tenemos que ir buscando esa circularidad viable frente a todos los layers que tenemos que ponerle en la edificación. Así que bueno, nos quedan muchas cosas. 1.000.000 de gracias por estar aquí con nosotros y compartir la experiencia. Ahí vamos a poder establecer ese contacto. Quedas cordialmente invitado. Ahí Rodrigo te va a estar compartiendo lo que nosotros vamos haciendo cuando nos reunimos, porque van apareciendo otras sesiones de exposiciones más internas, cerradas, no abiertas, que igual te vamos a invitar porque siempre es valiosa tu aporte. Así que bueno, aquí estamos. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Internamente como comité, el grupo de normativa tiene que presentar la próxima reunión, así que por favor pónganse las pilas, necesitamos avance. Así que eso. Y bueno, los que no son parte del comité y tienen interés por esta materia o están haciendo algo, por favor dejen en el chat su contacto y ahí Rodrigo después tomará contacto con ustedes, el que ha con acceso a todo esto. Así que por favor ahí la idea es que vayamos generando estas redes que nos van permitiendo ir avanzando de manera más comunal y más asertiva y más oportuna. Así que en eso estamos, que estén muy bien
Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao, gracias. Buen fin de semana. Chao a todos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Desde el Instituto de la Construcción reafirmamos nuestro compromiso con la economía circular, la innovación y la colaboración global para una construcción más sostenible, productiva y resiliente. Súmate a este cambio circular y construyámoslo juntos.